Buenos días. Permítanme unas breves indicaciones sobre el vídeo que a continuación vamos a visionar. Tuvimos la ocasión en la jornada de apertura de escuchar unas palabras del presidente del Parlamento Europeo, señor Martin Schulz, en la que saludaba la iniciativa de celebrar esta jornada sobre los desafíos de la Unión Europea y nos hacía algunas indicaciones sobre el momento que vivimos. Hemos tenido la oportunidad a lo largo de estas sucesivas jornadas de ir comprobando cómo la evolución que hemos tenido, nuestro presente y sobre todo el futuro que vamos a construir es la suma de las acciones y de las políticas que en diversos ámbitos se van a tener que realizar, desde lo más local hasta el global nuestro que puede ser la Unión Europea, pasando por la realidad autonómica o del Estado español. Tenemos la oportunidad de escuchar hoy también unas palabras que nos dirige la señora Françoise Dupuy, que es presidenta del Parlamento Regional de Bruselas y en estos momentos es la presidenta de turno de la CALRE, que es la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa. Saluda también las jornadas, les dirige unas palabras de ánimo y de incitación a que sigamos impulsando el movimiento europeísta y hace alguna reflexión que puede ser la primera aportación para lo que va a ser la mesa de debate que a continuación vamos a tener sobre el momento que vivimos, las circunstancias que la crisis ha generado en Europa y los instrumentos que podríamos articular en los distintos ámbitos. Nada más, les dejo con sus palabras. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais féliciter mes collègues du Parlement d'Andalousie pour l'organisation de ces journées sur l'Europe. Les citoyens, les plus jeunes en particulier, connaissent sans doute mal l'Europe, ou ils la connaissent bien, mais n'ont pas nécessairement une bonne opinion. Faire connaître les principaux rouages, l'impact des politiques menées, ouvrir de vrais débats ne peut être que positif dans cette période de crise. Je vous remercie de m'avoir invité à m'adresser à vous dans ce cadre. La CALRE, dont je suis actuellement présidente, a été créée en 1997 et réunit 74 présidents d'assemblées législatives régionales européennes. 74 assemblées. La plus petite de ces régions, en population, est l'archipel finlandais d'Åland, qui compte 28 000 habitants. La plus grande est le Land allemand de Rhénanie du Nord-Westphalen, peuplé, lui, de 17 millions d'habitants. Les assemblées régionales membres de la CALRE ont la spécificité de disposer d'un pouvoir législatif propre dans de nombreuses matières, ce qui les place en pointe des processus de décentralisation. La CALRE a pour ambition de contribuer à la participation démocratique de l'Union européenne, ainsi, bien sûr, que de renforcer les relations entre les assemblées régionales. 6 groupes de travail sont actuellement en activité en son sein, dont le moindre n'est pas celui dédié à la fiscalité régionale. Son programme de travail comprend notamment l'étude des effets des mesures anti-crise nationales sur les budgets des autorités locales, ainsi que de meilleures pratiques en termes de fédéralisme fiscal. Il recommande des contacts étroits avec le Parlement européen. Nos régions sont directement concernées par la crise financière et économique qui a commencé à frapper l'Europe à partir de 2008. En effet, les finances publiques régionales sont souvent prises en tenaille entre des besoins sociaux plus importants auxquels elles doivent répondre et des recettes fiscales restreintes par la crise. Elles sont également contraintes par les normes européennes de déficit qui limitent leur possibilité de prendre part à des politiques d'investissement. Les régions peuvent jouer un rôle actif en matière d'emploi et de relance, mais il faut admettre que ces questions dépassent leurs frontières. Elles dépassent d'ailleurs parfois les États eux-mêmes. La crise est d'envergure mondiale. Que peut faire une région lorsqu'une grande entreprise multinationale lui annonce qu'elle va délocaliser sa production vers un territoire moins coûteux, tout en laissant à l'autorité locale la responsabilité de prendre en charge les dégâts sociaux causés? La décentralisation bien comprise doit dès lors s'accompagner d'un renforcement de la cohésion sociale au niveau européen,
du soutien aux régions en difficulté et le programme de convergence économique. Dans cette perspective, le programme Calré 2013 souligne notamment la nécessité d'un cadre financier de l'Union européenne 2014-2020 ambitieux, afin de permettre un financement adéquat des politiques régionales européennes. Il s'agit là d'un de nos points d'attention principaux. Dans son programme, la Calré souligne la nécessité d'accompagner le pacte budgétaire de mesures visant à éviter une austérité trop contraignante. Nous avons besoin d'une relance économique européenne. Il faut que l'Union européenne se dote de mécanismes garantissant un haut niveau de cohésion et de protection sociale à l'ensemble de ses citoyens. Sans quoi, il y a un risque de fragmentation spatiale de l'Union et de spirale récessionniste, touchant en particulier les régions pauvres. Nous sommes bien conscients des disparités existant entre les économies régionales. La décentralisation ne peut conduire à les accentuer. Et elle doit en particulier éviter l'émergence d'entités territoriales marginalisées dont la viabilité économique serait limitée et qui mettraient sous tension la pacification et la stabilisation des peuples européens intervenus après la Seconde Guerre mondiale. L'Europe doit se démarquer de cette voie sous peine de voir les citoyens se détourner des espoirs qu'elle avait suscités. Si l'immigration peut par ailleurs être une chance pour certaines régions dont la population vieillit, il y a manifestement lieu à ouvrir un débat sur cette question. On ne peut pas évoquer les rapports entre les régions et l'Europe sans mentionner le principe de subsidiarité. La Calré défend ce principe. La mise en place du contrôle du respect de ce principe par le législateur européen, ainsi que la participation des assemblées régionales au processus législatif européen, ont été nos préoccupations constantes. Ce principe ne signifie toutefois nullement que les régions doivent exercer l'ensemble des compétences, ni que les États doivent disparaître. Il signifie simplement que les décisions doivent être prises au niveau où il est le plus efficace qu'elles le soient. Enfin, le déficit démocratique de l'Union européenne est une préoccupation constante de la Calré. Le fossé entre les citoyens et les institutions européennes est régulièrement évoqué. Il doit absolument être comblé. La présidence de la Calré soutiendra toute initiative visant à renforcer la légitimité démocratique de l'Union européenne. Les élections européennes de 2014 feront l'objet de notre meilleure attention, car elles devraient être l'occasion d'insuffler un souffle nouveau à l'Union et de remettre celle-ci en phase avec les attentes de développement et de bien-être partagé des populations. Tous nos efforts doivent aller à l'organisation d'une Europe capable de maintenir la paix et la prospérité de ses citoyens, tel que l'espoir en avait été donné largement après la Deuxième Guerre mondiale. Je vous remercie. Buenos días o buenas tardes de nuevo. Gracias por seguir con nosotros. Vamos un poco ajustados de tiempo porque además, como han podido ver, hemos tenido la ocasión de escuchar un vídeo que se había realizado a propósito también en el contexto de la mesa que vamos a presentar ahora. Pero a pesar de ello no me resisto a perder, aunque sean 30 segundos,
al inicio de esta segunda sesión para agradecer, como secretaria del CAME, del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, y también como ciudadana andaluza de a pie, al Parlamento de Andalucía, a su presidente y a todos los que han colaborado en la realización de esta jornada, que tienen nombre y apellido: Aurora, que está también por aquí, Charo, Ramón, y que han hecho posible que hoy hayamos llegado a las clausuras de una serie de sesiones que yo creo que han satisfecho plenamente los objetivos que en su momento se pretendían cubrir, y que no son otros que fomentar el debate, la discusión sobre el modelo de la Unión Europea, si ese modelo se acomoda a lo que los ciudadanos queremos, difundir las ideas europeístas y hacer del Parlamento la casa de todos, que es lo que es. A lo largo de todas estas jornadas se han abordado con rigor y con pluralidad la práctica totalidad de las cuestiones que ocupan y preocupan a la Unión Europea, están en la agenda de las instituciones y, por ende, también a todos sus ciudadanos. Obviamente, entre esos desafíos que tiene que afrontar la Unión Europea, la crisis económica y financiera ocupa un papel protagonista. De hecho, prácticamente se puede decir que monopoliza la atención de las opiniones públicas, tanto nacionales como de la propia Unión. De todo es sabido, sin embargo, y a eso se ha hecho alusión también aquí esta mañana, que aunque la dimensión económica de la crisis es la más preocupante, la actual crisis no es solamente una crisis económica o una crisis financiera. De hecho, ha sido definida como una crisis existencial, como una crisis de identidad o como una crisis ideológica. Si bien es cierto que la Unión Europea, a lo largo de su evolución, su crecimiento, ha padecido de manera recurrente estas crisis y de ellas normalmente ha salido bastante más fortalecida. La puesta en tela de juicio el cuestionamiento del modelo, de las actuaciones que está teniendo la Unión Europea a la hora de tratar de salir o de afrontar la crisis no afecta solamente al proyecto económico, afecta al modelo social. Se ha hablado en el vídeo también esta mañana de cómo se está fracturando, del riesgo de fractura de la cohesión y de la solidaridad que están en el origen de la Unión Europea. Afecta también al modelo político y afecta al papel de la Unión Europea como actor en la sociedad internacional global. Y a pesar de que Teresa nos ha comentado esta mañana que seguimos a la vanguardia en algunos ámbitos materiales muy interesantes, desde la industria farmacéutica a la aeronáutica, sin embargo, lo cierto es que Europa ha perdido peso, ha perdido influencia y, sobre todo, ante los BRICS. Para tratar todas estas cuestiones y probablemente otras muchas que se suscitarán al calor de las preguntas que ustedes tengan a bien formular, contamos una vez más, como ha sido la norma general a lo largo de la jornada, con un plantel de ponentes de lujo que, por sus conocimientos y por su experiencia, podrán arrojar luz sobre las dudas y las cuestiones que sobre este tema a todos se nos suscitan. Siguiendo la dinámica similar a la empleada en las jornadas precedentes, voy a realizar una presentación muy breve de cada uno de los participantes antes de cederle el uso de la palabra, en el ruego de que empleen en sus intervenciones un tiempo máximo, si les parece, de 15 minutos, sobre todo a fin de que luego se pueda producir un debate que a buen seguro va a ser muy fértil y muy enriquecedor. De todas maneras, estoy convencido que no les costará nada ajustarse a este rigor horario, pues que están todos muy bien acostumbrados a la dinámica parlamentaria. Excuso decirle también a todos los asistentes que la presentación de cada uno de los ponentes de esta mesa va a ser absolutamente sesgada. Simplemente recordaré algunos aspectos de su dilatada trayectoria y de su extenso currículum. Si les parece, y respetando además el orden que tenemos en las jornadas, en primer lugar va a participar en la mesa redonda doña Teresa Jiménez Becerril Barrio. Yo no voy a poder igualar la presentación que le ha hecho su amiga Patricia del Pozo. Simplemente sí quiero insistir en algunos puntos. Han tenido la oportunidad de oír su intervención esta mañana, la cercanía que transmite, la pasión que pone y, sobre todo, como mujer y como jurista, me gustaría ponerles de relieve la labor extraordinaria que está desarrollando en el Parlamento Europeo en favor de todas las víctimas. Cuando hemos explicado en algunos alumnos la cuestión de la violencia de género, hemos tomado como punto de referencia el informe que Teresa,
junto con otra eurodiputada española, Carmen Romero, elaboraron a propósito de la puesta en marcha de la Orden Europea de Protección de las Víctimas y, en particular, de las víctimas de la violencia de género. Eso yo creo que es mejor carta de presentación que explicarles todos los méritos que ha ido acumulando a lo largo de su vida. Simplemente se trata de una eurodiputada que trabaja intensamente y que trabaja pues en el beneficio de los ciudadanos de la Unión Europea. Así que, sin más prolegómenos, te cedo el uso de la palabra. Gracias, Teresa. Muchísimas gracias a ti por tu presentación. Buenos días a todos. Ya algunos de los que estaban antes ya me han visto. Hubiera sido mejor que hablase antes, a lo mejor Billy o Luis, para cambiar un poco, que yo acabo de estar hablando, pero bueno, quería agradecer, por supuesto, al presidente del Parlamento y a este Parlamento por estar aquí. Estoy en mi casa, como ya digo, cuando yo digo voy a Sevilla, a mi casa quiere decir voy a Sevilla, y es para mí un honor también saludar a Madalena, a Luis, a Billy Meyer, mis compañeros eurodiputados, al expresidente del Parlamento, Josep Borrell, que está aquí también con nosotros y que luego cerrará esta ponencia, este debate. Y bueno, como es difícil en 12 o 15 minutos explicar un poco la cantidad de iniciativas que desde Europa se están tomando para responder a la crisis. Yo en mi anterior intervención las he intentado explicar, ahora a lo mejor repetiré algunas de ellas, pero intentaré cambiar para no volver a decir lo mismo, pero como ha dicho Madalena, estamos muy acostumbrados a hablar en un minuto, porque si no empiezan a darnos un martillazo cuando nos pasamos, por lo tanto intentaremos respetar. A mí me gustaría en este caso hablaros de temas que conozco yo más, como son temas sobre mujer, empleo, juventud y ciudadanía europea. Desde mi elección como parlamentaria, fue en el 2009, me fueron encomendadas tareas que desarrollo en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y en la Comisión de Derechos de la Mujer y de Igualdad, y también la Subcomisión de Derechos Humanos. En esto llevo también la delegación de Japón y de México. En la delegación de México tengo mucha ocasión de tratar temas de mujer ligados a la violencia y sobre todo a la seguridad, como ya sabemos que es el mayor problema que tiene ese país. Y bueno, me gustaría empezar hablando de temas de mujer, porque ya hace poco que se ha celebrado el Día de la Mujer y también el Día de la Igualdad Salarial entre hombres y mujeres. Creo que es un tema muy importante en el cual yo me bato bastante en el Parlamento, porque considero, y además en las encuestas que se está haciendo, se ha demostrado que es el tema que más preocupa y el que más interesa no solo a las mujeres, sino a muchos hombres también, el tema de la brecha salarial, que existe una diferencia de un 17% en Europa. O sea, una mujer gana 17% menos que un hombre por un trabajo. ¿Podemos decir por el mismo trabajo? Yo diría no, yo diría por un trabajo de igual valor, porque si decimos el mismo trabajo no es verdad, ¿no? Pero un trabajo de igual valor, una mujer tiene que trabajar 59 días más que un hombre para cobrar lo mismo, y bueno, yo no lo sé ustedes, pero yo desde luego me hago una pregunta muy simple: ¿por qué? ¿No? Eso no se contesta solo. Pues ¿quién es el que decide que un trabajo es más importante que otro? Bueno, no se sabe. ¿Cuáles son los...? En el año 75, luego hay países donde la brecha es aún mayor. En España está alcanzando el 22%, en Alemania hay el 25%, hay países que tienen menos, como son Italia, porque depende del sector público o privado, depende de dónde hay más o menos diferencia, pero es una cosa que no se comprende, porque desde 1975 existe una directiva en Europa que dice que las mujeres y los hombres tienen que cobrar lo mismo. Entonces, ¿por qué esto no se hace? Bueno, pues hay causas que son discriminación pura y dura, como yo digo, que simplemente por el mismo trabajo cobran menos. ¿Y por qué? Porque son mujeres. Y en otros casos que está disfrazado. ¿Por qué? Pues porque se valora menos el trabajo que hace una mujer. La mujer trabaja
en muchos sectores que son considerados menores, no se sabe por qué, son sectores sociales, sectores sanitarios, y entonces en esos sectores se valora menos. Luego otro tema es que trabajan no menos, pero trabajan en part-time, y entonces eso también se paga menos, con lo cual ahí también existe una gran diferencia. Luego, al no tener conciliación, al no poder conciliar, pues son siempre las que tienen un poco que dejar. ¿Qué es lo que pasa? No solo que cobren menos, que es ya un problema y una injusticia, sino que luego, el día de mañana, van a tener menos derechos y, segundo, van a tener pensiones más bajas, con lo cual van a ser más pobres las mujeres, y entonces eso es una cosa que ya se está empezando a observar ahora. Bueno, pues entonces una de las cosas de las luchas que yo llevo, o que intento también sacar mucho allí, es todo el tema de la brecha salarial. Otra cosa que respecto a la mujer y que nos afecta mucho aquí también, y es de lo que estamos hablando, yo me estoy centrando en esto porque pienso que a lo mejor mis compañeros le hablan de otra cosa, es el efecto que la crisis está teniendo en la mujer. Al principio pues no se habló, no se vio la perspectiva de género en la cuestión de crisis. La crisis afecta a todo y todos sabemos en España que afecta a todos, o sea, no a lo mejor dice, bueno, se pone a hablar de crisis mujer, no, pues es que ahora se está viendo que es que al principio la crisis afectaba más a sectores que eran más considerados del hombre, como son sectores industriales, de la construcción, donde estaban más empleados los hombres, pero a partir de ahora se está empezando a ver que está afectando, a medida que se empieza a pedir a todos los parlamentos nacionales, a todos los países, que recorten y que bajen el déficit, pues se está entrando en sectores donde trabajan mucho las mujeres, como son sectores sociales, como he dicho antes, sectores sanitarios. O también, otro tema que está afectando porque mucho a la mujer la crisis, la mujer trabaja también en sectores de servicios. Imaginemos, por ejemplo, tiendas, hoteles, restaurantes, muchos donde trabajan mujeres. Al no haber consumo, cierran mucho y baja ese sector, y eso está afectando a que hoy día la crisis está afectando muchísimo a la mujer, y estamos observando que estamos pidiendo a la Comisión y estamos pidiendo que se empiece a mirar o a estudiar las actuaciones contra la crisis también con una perspectiva de género, en el sentido de una perspectiva de la mujer. Luego voy a hablar también un poco de empleo juvenil, porque aunque he hablado antes, porque creo que es importante todo lo que estamos haciendo con respecto al empleo, pero antes quería citar, como yo creo que aunque no tenga nada que ver con la crisis, pero como ya también antes he hablado bastante de crisis, y también la crisis no es solo una crisis económica la que afecta a Europa, sino que es una crisis política y es una crisis de confianza. Los ciudadanos no creen en Europa. ¿Por qué no creen en Europa? Porque Europa es el coco, la imagen que se tiene de Europa, solo se enseña de Europa lo peor, o sea, casi nada de lo bueno que hace Europa se dice, pero por poner un ejemplo simple, cuando se hace una carretera, cuando se hacen hospitales, cuando se hacen cosas importantes, proyectos educativos, millones de cosas, no se pone, o se pone en una esquinita pequeña las estrellitas, el símbolo de Europa que casi nadie ve y nadie ve de lejos. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales se echan ellos el mérito, como es natural, y no se explica que eso está financiado con dinero europeo. O sea, y el ciudadano se cree que Europa solo pide, exige y no da. Y eso es falso. Eso habría que explicarle a los ciudadanos lo que se hace desde Europa, y sobre todo no ya solo nosotros, sino las autoridades locales y los países tienen que decir, pero eso no siempre se dice. Bueno, pues yo creo que para intentar devolver un poco la confianza también es importante que los ciudadanos sepan qué hacen sus representantes allí, o qué es lo que hacemos, en qué trabajamos y si de verdad servimos para algo, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo que ha dicho Magdalena, yo he estado haciendo he hecho 2 directivas, una con Carmen Romero y otra que he hecho yo sola, sin codecisión, la Comisión de Libertades, que se llama la Orden Europea de Protección de Víctimas. Eso quiere decir
por decirlo de un modo así muy simple, aunque es más compleja, que cuando una persona tiene una... Vamos a visualizarlo en mujer, porque la mayoría de las que tienen órdenes de protección son mujeres, pero también la puede tener un hombre. O sea, yo, por ejemplo, tengo una orden de protección de un etarra de esto que me quería mandar, según escribió en una amenaza, al otro mundo con mi hermano, ¿no? Y me hizo amenaza y al final salió condenado y este hombre no se puede acercar a mí o lo que sea. También puede un hombre tener por otras causas una orden de alejamiento de alguien, pero la mayoría de las que la tienen son mujeres. Con lo cual, si una mujer tiene una orden de alejamiento en España y esta mujer, por hacer una mejor vida o porque quiere irse huyendo o por lo que sea, se va a otro país, a partir de que esta euroorden entre en funcionamiento, que está costando, porque primero hicimos la orden penal, porque como ya dije antes, los sistemas judiciales son diferentes en cada sitio de Europa, porque aunque Europa sea un proyecto maravilloso, todavía le queda un recorrido enorme para ser de verdad una unión verdadera y una unión política, y no hay una unión judicial, quiere decir cada diversos sistemas judiciarios muy celosos de sus leyes y de lo que ellos, de sus tribunales y entonces esta orden de protección en España hay algunos países que podían funcionar con la orden penal, pero otros que necesitaban un reglamento civil, si no, no se podía llevar a cabo. Con lo cual ahora se ha hecho un reglamento civil que ya, gracias a Dios, la semana pasada se ha aprobado, ya han acabado las discusiones, el trílogo con el Consejo, con lo cual ya va a ser una realidad y ya tenemos este instrumento. Cuando una mujer se va a otro país, un hombre, llega y le tienen que dar la misma protección que se le da en su país, en el otro país que va, sin necesidad de que esa persona empiece un nuevo proceso, porque pensamos que es una víctima, que primero ni habla el idioma, está en circunstancias de víctima, que quiere decir de desamparo, y entonces por lo menos tiene ya esa posibilidad que sabe que el agresor no se le puede acercar, que sabe que eso. Bueno, es una cosa práctica, útil, que por lo menos podemos decir, le estamos dando a los ciudadanos instrumentos que se hace en Europa. Bueno, pues este pequeño paso, ¿no? O esta cosa. Luego, a raíz de ahí, la comisaria vio el potencial, por decirlo de alguna manera, que era el tema de las víctimas, porque yo cuando llegué allí iba siempre pensando en víctimas del terrorismo y tal, pero yo considero que las víctimas son todas iguales. Da igual que sea terrorismo, que sea crimen organizado, que sea trata, que te hayan matado a tu hija como a Marta del Castillo cuando la mataron aquí, cualquier cosa, las víctimas tenemos un hilo conductor que tenemos una manera de entendernos y hay 75 millones de delitos al año en Europa y de personas y en países diferentes. Entonces, así como se mueven los bienes, así como se mueven todo y solo se habla de economía y tal, pero los ciudadanos también tienen que saber que ellos se pueden mover por Europa desde que se aprobó el programa de Estocolmo y de que eso en seguridad y en libertad. Y para eso, pues cuando tú llegas, por ejemplo, yo tengo el caso de una chica violada en Grecia, que al final fue ella acusada de falso testimonio, porque la policía no la entendía, que si llevaba la falda corta, que si no sé qué, que si al final se había bebido, que si... Al final ella era la culpable de que lo hubieran violado. Eso es un ejemplo de mal funcionamiento, digamos, de la justicia y eso hay que, y para eso hemos hecho una directiva sobre apoyo, protección y derecho de las víctimas de delitos. Todo tipo de víctimas. Si uno está en Francia y le roban en el hotel y le no sé qué, si te violan, si hacen no sé qué, y luego delitos superiores, como es terrorismo, como es crimen organizado, como es cualquier tipo de delito. Entonces, a partir de ahí, derechos básicos, como son derecho a traducción, derecho a entender y a que te entiendan. Primer derecho, porque tú vas a la policía, no te enteras y no sabes lo que estás hablando. Derecho a que se te informe si va a haber juicio, derecho a apelar en caso que no lo haya. Bueno, pues esas cosas tan simples han sido una batalla titánica, porque nada de eso querían dar. Pues ¿por qué? Porque vale dinero y porque además los países celosos de sus cosas, ¿no? Pero bueno, al final lo hemos conseguido y gracias a Dios en unos años se implementará y podemos decir que las víctimas, o por lo menos puedo decir, que se van a mover en Europa y luego una cosa muy importante, que las policías, los jueces y todo esto tengan entrenamiento y tengan para poder saber cuándo le llega a una víctima, qué tipo de víctima le llega. No es lo mismo una víctima de violencia de género que la pueden matar
cuando salga de ahí que una persona que le han robado o que le han roto un brazo o que… O sea, hay que distinguir. No es lo mismo una víctima del terrorismo. Yo no quiero decir que haga distinciones entre las víctimas, pero es que hay que hacerlas, porque no todas las víctimas tienen la misma condición. No quiere decir que sean mejores ni peores, sino que tienen unas condiciones diferentes. Y quien tiene el primer approach, como se dice, el primer contacto con la víctima, tiene que saber de lo que está tratando, y no es ni tan caro. La gente, el Consejo, los países nos decían que es que era muy caro. No es caro, es mucho más caro tratar los efectos negativos que no haber tratado bien con las víctimas luego vienen, que se quedan años y años las víctimas con problemas psicológicos, con problemas entre… Y entonces yo encuentro que todo eso que hemos hecho es una cosa interesante y buena, y es un buen ejemplo de lo que se hace en Europa por los ciudadanos. En cuestión de no sé si tenemos que ya ir terminando. En cuestión de empleo juvenil, que yo no sé si los mismos que están aquí son los que estaban antes o no lo sé, porque como antes he hablado de todo esto, no sé si os interesa que os cuente otras cosas o que os siga hablando de cosas que a lo mejor hablan mis compañeros, pero bueno, en cuestión de empleo juvenil, yo creo que está claro que lo que… ahora mismo no de empleo juvenil, de empleo, ahora mismo una de las prioridades mayores de la Unión Europea es luchar contra el desempleo. Cuando me hablan si está mejor la Unión o si se está mejorando en algo de todo lo que estamos haciendo de la lucha contra la crisis económica, yo diría que sí. ¿Y saben ustedes por qué? Porque hace un año estábamos hablando del euro y de si de verdad se iba a romper el euro o no se iba a romper el euro. A hoy por hoy, yo no sé si mis compañeros coincidirán, pero ahora mismo no se habla ya del euro, con lo que quiere decir que hemos garantizado el euro. La mayoría de la gente que está aquí, no desde luego ellos, no desde luego el señor Borrell, nosotros somos todos europeístas, o sea, que sí, creemos en Europa profundamente. Yo comprendo que ustedes y la mayoría de ustedes no crean, ¿no? Porque como ya hemos dicho antes, que no se vende bien Europa y lo que se habla es… Pero yo creo que hemos dado un paso porque estamos un poco mejor. Ahora mismo estamos ya empezando a meter la palabra crecimiento, empezando a meter la palabra competitividad, empezando a entender que no es solo a base de políticas fiscales más altas y a base de eso cómo vamos a salir de esta, sino que tenemos que conseguir un equilibrio, que o se crea crecimiento, se crea empleo o no hay tutía. Pero lo que pasa es que sin arreglar primero lo otro, sin arreglar el déficit y sin arreglar todo el problema profundo, no podemos entrar en este tema y, por desgracia, estamos todavía en esa fase. Entonces, yo creo que en cuestión de empleo juvenil, pues… de empleo de todo, pero como veo que hay muchos jóvenes aquí y lo que más le interesa es todo el tema de empleo joven, pues hemos aprobado en la comisión lo que se llama la garantía juvenil, que es de la que estuve hablando antes, y de esto se necesita o queremos alcanzar el 75% de empleo y se van a usar para ello los fondos estructurales. También se va a desviar una partida grande de Fondo Social Europeo para esta garantía. También para el desempleo de la mujer, también se va a intentar tocar el Fondo Social Europeo. Y a partir de ahí, con esta garantía, lo que vamos a intentar es que los jóvenes puedan hacer prácticas y puedan encontrar trabajo, porque a partir de 24 años van a decir, si no encuentras trabajo, es obligatorio que cada país le dé una formación o un trabajo de formación o unas prácticas o un máster en otro país si durante 4 meses no ha encontrado trabajo. Lo que hay que estar muy pendiente y que esto no sea un brindis al sol. ¿Cómo se va a financiar eso? También se lo hemos preguntado a la Comisión, dicen que se va a financiar con fondos del Fondo Social Europeo, y también vamos a ver qué calidad tiene eso, a ver si luego eso va a ser una cosa para fomentar el empleo precario y no va a servir para mucho. Tendremos que ver cómo eso se ve para que de verdad sea algo útil para los jóvenes y que luego se van a beneficiar no solo los jóvenes, sino también los empresarios, porque van a tener una bolsa ahí de jóvenes bien preparados o más preparados
a nivel europeo a lo que ellos puedan escoger, y no solo españoles, en el caso de España, sino que encuentren otros ciudadanos de Europa que están bien formados y que pueden acudir. Bueno, yo creo dejaría casi la palabra porque creo que luego habrá muchas preguntas. Yo he hablado un poco así sin seguir mi intervención, porque como ya había hecho antes una intervención y me parece que la mayoría de las personas estaban antes aquí, pues no quiero dejar también la palabra a mis compañeros que tendrán mucho que decir y no robo más tiempo, y luego hablaré en las preguntas cada uno que me pregunte lo que quiera sobre temas que tengan que ver. Tenemos el tema también de la ciudadanía, que puedo hablar de que el 2013 es el año de la ciudadanía, el año europeo de la ciudadanía. También hay una provisión legislativa para que con 1 millón de firmas los ciudadanos puedan pedir que haya una directiva. Es muy importante, tienen que ser de varios países, no pueden ser ciudadanos de un solo país, pero bueno, es algo que está ya empujando a que el ciudadano a una democracia más directa, que desde luego lo que queremos, porque ya que se quejan que no existe una democracia representativa entre los diputados, sea a nivel nacional y a nivel europeo, con su representante, porque parece que se mira más al partido que al ciudadano, pero bueno, es una manera también de democracia directa. Y nada, bueno, yo me ofrezco ahí luego a los jóvenes, que hay un portal, pero ya eso os lo daré más, si queréis me contactáis, que se llama yonomeparo.org, que ahí podéis encontrar todos los programas de jóvenes, bueno, desde el Erasmus, Comenius, Leonardo y EURES, que es muy importante para encontrar trabajo. El EURES es más para trabajo, los otros son más para formación o para universitarios. Y hay muchísimas cosas que están en marcha para ayudar a las jóvenes. Hay muchas asociaciones de Youth Employment que se están uniendo de todos los países, Italia, sobre todo los países mediterráneos, Italia, Grecia, España, y en todo eso yo me muevo, pero daría para mucho tiempo, así que me ofrezco a contestar a las preguntas, sea por escrito o si me escriben o si algo aquí, para seguir en contacto con ustedes. Y muchísimas gracias. Gracias, Teresa, por el doble esfuerzo, ya que esta mañana también has participado en el doblete que estás realizando. A continuación, va a participar en esta mesa don Luis Yáñez Barnuevo García, cuyo currículum es también extensísimo. Nos daría para acabar con la sesión prácticamente. Como formación, él es doctor en ginecología, tiene una dilatada trayectoria en lo que se refiere a labores parlamentarias, que empezó allá por el año 1977 y desde entonces prácticamente ha cubierto todo el espacio. Yo lo que resaltaría de esa trayectoria es que no solamente ha trabajado y lo ha hecho intensamente ahora en este periodo en la Unión Europea, sino que él es un auténtico conocedor de lo que significa Europa en la dimensión más amplia, puesto que ha sido miembro de la Asamblea Parlamentaria de la Gran Europa, del Consejo de Europa, de la Europa de los 47 y de la Unión de la UEO durante del año 99 al 2004. Es miembro del Parlamento Europeo desde junio del 2004 y yo creo que prácticamente no hay ningún aspecto de la labor del Parlamento que no haya cubierto de manera directa e indirecta. Es presidente de la delegación del Mercosur y sus países miembros. Probablemente nos podrá indicar lo que comentábamos antes, cuál es la posición que está ocupando la Unión Europea en el contexto de la sociedad internacional, si realmente vamos en retroceso y cómo podemos seguir siendo o intentando los líderes mundiales. Y aparte también es miembro titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la Subcomisión de Seguridad y Defensa. Todo eso lo completa con una dimensión intelectual. Ha realizado numerosas colaboraciones en prensa diaria, en seminarios, ha escrito también varios libros, en fin. Lo único que me queda, pues, es cederle la palabra y rogarle también que se atenga a esos 15 minutos que hemos acordado. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena, por la presentación, que lo único, hay muchas más cosas que te plantea una comparecencia así, en las circunstancias que la estamos haciendo, es el problema del tiempo, porque es muy difícil decir cosas en muy corto espacio de tiempo, pero es necesario que hagamos el esfuerzo
en esa dirección. Yo cuando participo en mesas redondas, porque como dice Magdalena, tengo una larga trayectoria o experiencia, pues voy cambiando durante el transcurso de la mesa, dependiendo de lo que dicen los colegas o los compañeros, pero sobre todo no por el contenido, sino por el espacio de tiempo. Yo tenía preparada una intervención que podía haber durado 20 minutos, pero ahora me voy a adaptar a tratar de hacerlo como máximo en 10, porque si no se nos va a ir el tiempo totalmente. Y lo voy a hacer de una manera que creo, no mejor, pero distinta, diferente a la que es habitual en los numerosísimos estudios, análisis y informes que hay sobre la crisis y la respuesta a la crisis, que ustedes lo tienen hoy, se tiene todo en la red, lo tienen ahí, desde artículos de Delors hasta de Felipe González o Helmut Kohl o muchísimos expertos, o de José Borrell, que también incluso ha escrito libros en colaboración con otros sobre el tema, de manera que repetir otra vez los argumentos no me parece, ante estudiosos y estudiantes del tema europeo, por lo menos en esta fase de la mesa, no me parece necesario. En cambio, por eso decía que voy a decir algo que no he oído nunca, pero que a mí me está preocupando cada vez más, que hay 4 o 5 o 6, pero vamos, sobre todo 4 dualismos en la Unión Europea que al no avanzar, al contraponerse y neutralizarse uno al otro, están paralizando el avance de la Unión Europea. Está paralizada, la Unión Europea en muchos aspectos está paralizada. Ahora hablaré de esos cuatro dualismos que yo llamo dualismo. En Sevilla se entiende bien porque dualismo era Belmonte y Joselito, la Macarena y la Trianera, pues eso, pero en Europa. Bueno, sí, entonces el Sevilla y el Betis. Bueno, en Europa los dualismos, dicho muy sintética y pedagógicamente, son el norte de Europa y el sur. Los federalistas, los europeístas, en los que estamos nosotros, y los eurófobos, ya no euroescépticos, sino eurófobos. El método comunitario o el método intergubernamental. O los clásicos, los dualismos no son necesariamente malos, están ahí la izquierda-derecha, que ha existido desde la Revolución Francesa. Estos 4 dualismos se han acentuado, se han agravado mucho durante la crisis y han contribuido a empeorar la crisis, y eso que no son los únicos, pero se han convertido, en mi opinión, en los nudos gordianos del no avance de la Unión Europea. Por un lado, el norte, que se considera a sí mismo trabajador, protestante, competitivo, serio, frente al sur, que ellos consideran vago, juerguista, despilfarrador, católico. Bueno, pues eso se está viendo mucho. Antes siempre ha existido, pero ahora, por ejemplo, en la discusión antes de ayer en Estrasburgo sobre la reforma de la PAC, de la política agraria común, se puso muy de manifiesto, incluso dentro del grupo socialista que tú conoces. El debate que hubo antes de ayer no lo había habido, yo no lo he visto nunca en 9 años, ¿no? Se dividió el grupo claramente. Menos mal que ganamos los del sur, tuvimos que votar por 70 y tantos a 30 y tantos votos. Entre los 30 y tantos que votaron en contra de la opinión mayoritaria estaba toda la delegación alemana y toda la delegación británica, toda, entera, que casi forman esos 30 y tantos de los que estaban presentes. Entonces, ese dualismo que creíamos que era solo, ahora la citaré varias veces, la señora Merkel, no es solo ya la señora Merkel, prácticamente recorre todo el espectro político del norte de Europa y, por supuesto, también en el sentido contrario del sur. Eso es un problema que hay que luchar contra él, porque Europa tiene que tener una armonía, una estabilidad que únicamente lo da el denominador común, pero un denominador común no de mínimo, sino de por lo menos de términos aceptables. El segundo es el método comunitario, democrático, igualitario, en relación con lo anterior, lo digo, al que deberíamos volver porque se ha impuesto
una vez más, la señora Merkel en los últimos años, el método intergubernamental. Eso Borrell lo puede contar mejor porque lo ha vivido en primera persona, porque él como presidente del Parlamento participaba en las reuniones del Consejo Europeo, en las cumbres, y podía ver eso. Ahora a la gente le parece lo más natural del mundo, a ustedes mismos. Llega un Consejo Europeo, hoy hay uno, hoy y mañana, y aparece al día siguiente la voz dominante de la señora Merkel. ¿Por qué? ¿Por qué? Ella no es más que los otros, que es un país que tiene más poder porque tiene una economía más fuerte. Bueno, muy bien, pero eso no significa que ella sea la portavoz de lo que Europa o la Unión Europea quiere. Como dice Felipe González, y tiene gran parte de razón, eso es así porque nadie le planta cara en los consejos, porque nadie le dice, no, pues mire usted, lo que usted está diciendo no es así o así, y yo me voy a poner o voy a votar en contra. Nadie se atreve. Ella tiene método, el gobierno alemán, la banca alemana, el Bundestag, el Bundesbank, tienen métodos para coaccionar bajo cuerda a los distintos gobiernos, le prometen un aplazamiento de lograr el nivel de déficit al que se habían comprometido, la banca que le va a dar este dinero de allí o este dinero de allá. Hay tal cantidad de operaciones en marcha que hay muchas maneras de condicionar al gobierno italiano, al español, no digo ya al griego y al portugués, pero incluso al francés, para que no saque los pies del plato, o por lo menos no lo saque demasiado. Entonces, ahí tenemos un gran problema de dualismo. El método intergubernamental es un método complementario en la Unión Europea. Es un método que existe, lo que los gobiernos... Pero el método fundamental es el método comunitario. Es decir, todos avanzan y hay la cooperación reforzada. Si todos no quieren avanzar, que los que no lo quieran no obstaculicen o no frenen a los que sí quieren avanzar. El método ese se aplicó mucho con un presidente de la Comisión, que era Jacques Delors, pero también con otros, como Prodi, pero desde que es la primera y la segunda Comisión Barroso, la actual ha sido una catástrofe, y lo sabíamos y lo veíamos venir con Durão Barroso. Desgraciadamente nos quedamos en minoría los que lo veíamos así, pero Durão Barroso se ha convertido en un monaguillo de la señora Merkel y del poder dominante de los gobiernos, y punto, cuando en realidad es la Comisión la que tiene la capacidad de proponer. En la época de Delors, el que aparecía después de las cumbres era Delors, era el presidente de la Comisión, no el presidente de uno de los gobiernos del país miembro. Bueno, no voy a extenderme solamente en otro dualismo que es importante ahora electoralmente y sociológicamente de cara al futuro, que es el de europeístas versus eurófobos. Hasta hace poco, la gran mayoría de los ciudadanos eran europeístas. En los eurobarómetros se veía que, bueno, en España, por supuesto, todo el mundo veía la Unión Europea como una cosa buena y que había que trabajar por Europa y que Europa nos convenía a todos. Eso está cayendo en los eurobarómetros y en España muy particularmente a una velocidad peligrosa. Y están subiendo, no como dice la gran prensa, la derecha del PP, con perdón, la que está subiendo es la derecha extrema, la derecha xenófoba, los amaneceres dorados extendidos por los 27, el populismo. Entonces, eso, como el principal afectado es, digamos, la corriente o la alternativa socialdemócrata, la gente dice la crisis de la izquierda o la crisis de la socialdemocracia, que también, pero eso no nos da tiempo a extenderme sobre ello, también, pero si ven ustedes, se está carcomiendo el apoyo de la derecha moderada, del centro derecha europeo, del PP europeo, en beneficio de la extrema derecha, de la derecha populista. Peligrosísima porque es la base y el sustento ideológico y sociológico de un neofascismo que no sabemos a dónde llevará. En los años 30, una crisis, todo el mundo sabe, de la misma característica llevó a la Segunda Guerra Mundial y al crecimiento del nazifascismo. Ahora no hay condiciones, afortunadamente, para que nos lleve a una catástrofe de esa naturaleza, pero nos pueden llevar a otra catástrofe. El otro día había un titular: tenemos que imaginar lo inimaginable. Podemos ver cosas que no nos imaginábamos hace un año que podían ocurrir. De manera que atento
atento no pasivamente. Hay que luchar contra ese crecimiento del populismo y de la extrema derecha, que es extraordinariamente peligroso. En cuanto al nivel que decía antes Teresa Jiménez Becerril de la aceptación de Europa, es verdad que contribuye mucho, y en crisis más, a esa manía que tenemos de echarle toda la culpa a Europa, todo tiene la culpa a Bruselas, como si fuera una abstracción. Eso lo hemos repetido muchas veces, y los gobiernos más cómodos y más cobardes, cada vez que hacen algo, dicen, no, esto la culpa la tiene Bruselas, gobiernos del PP o del PSOE o de cualquiera. Bueno, pues ayer hubo una gran noticia, que todos habéis leído, supongo, o oído por la radio, la sentencia de una institución europea como es el Tribunal, el que dio la razón por una demanda individual en el tema de los desahucios. Va a cambiar totalmente el enfoque de los desahucios, porque es la aplicación de una directiva europea de hace 20 años que España no ha aplicado y que ahora le ordena al Tribunal de Luxemburgo que lo aplique, con lo cual se van a detener la orgía de desahucios que había. No es que no vaya a haber, el desahucio es un instrumento legal que puede tener su ámbito de actuación, pero no al nivel y al desenfreno al que había llegado. Bueno, pues eso ha sido Europa. O sea, en este caso Europa salva a decenas de miles de personas, la gente tendría que ponerlo en valor. Y hay millones de cosas más, pero ya se me está acabando el tiempo que me había autopropuesto, ¿no? Yo dejo ahí unos temas como temas de reflexión para también después, si hay tiempo, hacerlo en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. La intervención ha sido, además de ajustada a tiempo, sumamente sugerente y, sin duda, podremos retomar algunas de las cuestiones que aquí se han suscitado a propósito del euroescepticismo, los nacionalismos, los populismos y esos dualismos que has planteado como eje de cómo se encuentra ahora la Unión Europea. El tercer participante en esta mesa redonda también es de sobra conocido. Don Billy Meyer Pleite, aunque nacido en Madrid, yo creo que ya es andaluz a todos los efectos, ¿no? Ha tenido también una larga trayectoria en la lucha por la democracia, en la lucha por los derechos civiles. Está vinculado a nuestra comunidad desde que fue concejal en el Ayuntamiento de Sanlúcar, allá por el año 87, y desde entonces su acción parlamentaria también ha sido incesante. Actualmente cumple su segundo mandato en el Parlamento Europeo, formando parte, como también saben, del Grupo de Izquierda Unida. Es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, con lo cual nos podrá ilustrar sobre otro de los aspectos que se han suscitado en esta jornada, y es cómo la crisis está afectando y deteriorando los derechos humanos en Europa, dentro de Europa, y los derechos humanos como una seña de identidad de la Unión Europea, que es lo que nos caracterizaba y nos diferenciaba y nos permitía mantener un papel relevante y distinto en el ámbito internacional. También quiero señalarles que para aquellos que estudiamos toda la cuestión de derecho internacional, sus preguntas y sus intervenciones en el Parlamento Europeo son sumamente incisivas y tratan sobre cuestiones muy distintas. Por ejemplo, cuando se planteó la cuestión del limbo, de los limbos jurídicos y Guantánamo en la actuación de la Unión Europea respecto al paso de lucha contra el terrorismo a guerra contra el terrorismo, yo creo que él estuvo ahí en la vanguardia. Por lo tanto, tenemos una tercera voz autorizada a sumar a las dos anteriores para que nos plantee su visión y su planteamiento acerca de la crisis que padece o que sufrimos la Unión Europea y, sobre todo, los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, un saludo a todos ustedes y agradecer al Parlamento la oportunidad que celebra este debate con ustedes, más que entre nosotros. Saludar al presidente Manuel Gracia, al vicepresidente Ignacio García y al presidente Pepe Borrell. Bueno, yo vengo aquí a hacerles una sugerencia, y es que hay que rebelarse. Nos toca organizar una rebelión en el conjunto de la Unión Europea. Estamos viviendo una calamidad, un azote, dolor
humillación, millones de trabajadores y trabajadoras expulsados del mercado de trabajo, pensionistas que se les baja la pensión, se les obliga a trabajar más años, más horas semanales, se reducen los salarios y la actividad económica está a niveles de los años 40. Y este azote, esta calamidad, esta humillación no es el producto de un fenómeno meteorológico adverso. No, es el resultado de una orientación económica, política y social que se instauró en Europa a partir del año 92. En un gran consenso, un consenso -1 al menos, nosotros no participamos de ese consenso, desde el Tratado de Maastricht hasta el último Tratado de Lisboa, pasando por el Pacto de Estabilidad. Ese es el mayor enemigo del europeísmo, lo que estamos padeciendo en función de esa orientación económica, que tiene el origen en el año 89. Un tal John Williamson en Washington intentó comprimir en un documento lo que entendía entonces Washington por política de reformas. Y ahí compendiaba la opinión del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Reserva Federal, de la Cámara de Representantes, del Senado norteamericano, de todos los lobbies económicos de Washington, y lanzó una idea al mundo. Y era que el mundo se tenía que empezar a desarrollar sobre la base de determinados principios: el pacto presupuestario, el equilibrio presupuestario, las privatizaciones, la desregulación del mercado, la desregulación del sector financiero, la liberalización del comercio exterior, y ese compendio, esa idea, aterriza en Europa en el primer Tratado de Maastricht, con dos añadidos europeos que son, digamos, los que, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Izquierda Unida, han sido los catalizadores de llevarnos a esta ruina material, moral, material, política y social. Y es intentando vender a los europeos que era posible una moneda única sin tesoro público, la única moneda que existe en el mundo sin tesoro público, por lo tanto no se puede devaluar. ¿Y cómo se controla en Europa la inflación? Rebajando los salarios, porque no se puede devaluar la moneda. Y otro añadido más: un Banco Central que no es Reserva Federal, no es la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, que emite billetes y en época de crisis lanza billetes para aumentar el crecimiento, para incentivar la economía. Aquí no. Aquí se hace sobre la base de un principio especulador, y es que el banco presta dinero a la banca privada a un interés y la banca privada se lo presta a los estados a otro interés. En esa sola operación, los banqueros, los consejos de administración de la gran banca, hacen el agosto. Esta idea fundamental de la desregulación del mercado es la que nos lleva a un callejón sin salida. No hay salida. Con esta política y con esta orientación económica y social no es posible construir el proyecto de la Unión Europea tal y como se quería construir, y es un espacio geográfico, político y social que consiga la cohesión social, que consiga la cohesión territorial y el pleno empleo. Bien, ese principio desregulador ha inundado todo lo que es la filosofía de la Unión Europea. Se salva el euro y se condena a los ciudadanos y ciudadanas. Literalmente, condenados. Condenados a vivir en peores condiciones, condenados a perder todos los derechos sociales que habíamos conquistado, a perder la necesidad de tener servicios públicos de calidad, la educación pública y gratuita, la salud pública y gratuita, y entramos por mercantilizar todo, de tal manera que hoy la Unión Europea es Unión Europea Sociedad Anónima. Se ha convertido en un gran consejo de administración en donde los ciudadanos y ciudadanas no pintan nada. Este principio desregulador lo que hizo fue afectar a los supervisores de la banca y se organizó la mayor estafa financiera del mundo. Estamos hablando de una estafa financiera. Y frente a una estafa financiera hay dos maneras de actuar: a la Unión Europea o a la islandesa.
En Islandia se sentaron en el banquillo los responsables de los estafadores. En la Unión Europea se les inyecta más dinero. 300 millones de euros inyectados del Banco Central Europeo a la banca privada española. No para que la banca privada española dé créditos rápidos, no. Para pagar sus deudas, con el bolsillo de todos nosotros y nosotras. Y por lo tanto estamos ante una estafa financiera que es el resultado de la desregulación. Y por lo tanto, nosotros modestamente, que no estamos en ese consenso, y yo lamento que la socialdemocracia, y aquí hay una figura relevante de la socialdemocracia europea, yo lamento profundamente que la socialdemocracia europea renunciara a los principios de los años 70. Yo pongo siempre el ejemplo de Olof Palme, que era el paradigma de la socialdemocracia, y en las cartas que entonces se escribían entre Willy Brandt y Olof Palme, él decía a Willy Brandt: Willy, nosotros tenemos que seguir planteando la necesidad de intervenir el mercado. Nosotros tenemos que equilibrar la depredación de un mercado no regulado. Nosotros tenemos que seguir apostando por políticas fiscales progresivas. Ya sabéis que Suecia era el paradigma del estado del bienestar. Buenos salarios, buenas pensiones, servicios públicos de calidad, reducción de horas, tal, a costa de que el que más tiene más paga. No hay secretos. El que más tiene que pagar. Pero eso renuncian a esos principios y, claro, pasa de todo. Pasa que la derecha aumenta, la ultraderecha llega, porque en el momento en que tú conformas un gobierno europeo con esa política, hay que recordar que tenemos 6 comisarios europeos en el Colegio de Comisarios de la Socialdemocracia. Y entonces es incompatible. Y por eso la gente, en fin, en estos momentos, pues lógicamente tiene una gran desorientación desde el campo de la izquierda. No es comprensible que el gobierno griego esté gobernando la socialdemocracia en la derecha, o que las políticas de ajuste se aplicaran antes con Zapatero, con el presidente socialista portugués, en la misma línea que la derecha europea. Por lo tanto, yo sinceramente creo que es el momento de organizar una rebelión social, la que se está produciendo en las calles. Ahí no hay ninguna novedad. La gente está en la calle, ocupando la calle. La gente se defiende como un gato panza arriba frente a los ERES, frente a los despidos, sea Iberia, sea el sector industrial, en el campo. Hay una gran rebelión y esa rebelión tiene que tomar cuerpo de alternativa. En el 2014, dentro de un año, tenemos elecciones europeas. Es el momento. Yo creo que es el momento. Si nosotros pudiéramos, los hombres y mujeres de Izquierda Unida, apostaríamos por un proceso constituyente, por refundar este proyecto. Y hay que optar. O nos organizan la vida los banqueros, sin control, sin ningún control, o nosotros, el pueblo, decimos a los economistas cómo tienen que actuar y cómo se debe hacer la economía para poner la economía al servicio del interés general. Esa es la dualidad. Y es posible otra Europa. Es muy sencilla. Lo que pasa es que los bancos ganarían menos. No se arruinarían, pero ganarían menos. Comenzando por resolver de forma definitiva un Parlamento que pueda redactar una Constitución sencilla, que todos los ciudadanos europeos sepan para qué sirve el Parlamento Europeo. Sencilla, que resuelva las dos soberanías, la nacional y la europea, con un banco que sea la Reserva Federal, controlado, con un tesoro público que pueda devaluar la moneda y con políticas fiscales progresivas, de manera que haya una verdadera hacienda pública europea que permita efectivamente no solamente controlar la moneda, controlar la inflación, sino poder dar e inyectar dinero público para planes de empleo activos. Voy terminando, moderadora. Este principio de regulador ha inundado todo lo que es la filosofía de la Unión Europea hasta la política exterior. Si de lo que se trata es que los mercados nos organicen la vida, en la política exterior debe de primar que las mercancías europeas fluyan libremente
a costa de los derechos humanos. El ejemplo de la revolución del Jazmín en Túnez o la revolución del Tahrir en Egipto está ahí. La Unión Europea tenía un acuerdo de asociación con Ben Ali y con Mubarak. En ese acuerdo de asociación, en la cláusula 2, decía y condicionaba al respeto escrupuloso de los derechos humanos. En plenas matanzas en Túnez y en Tahrir, la Unión Europea nunca congeló el acuerdo de asociación. Nunca. El más cercano a nosotros, con el Reino de Marruecos, que teníamos un acuerdo de asociación, lo llevamos a estatuto avanzado, a pesar de que Marruecos tiene ocupado el Sáhara Occidental, territorio no autónomo, que está pendiente de descolonización. Pero como los derechos humanos no tienen ningún valor, porque lo importante es que fluyan las mercancías, este principio desregulador es consecuente, forma parte del convoluto del proyecto europeo. Por eso, nosotros somos europeístas y la mejor apuesta que se puede hacer a Europa para defender Europa es centrarnos entre todos los pueblos intervenidos, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España, para organizar una respuesta alternativa. No digo que haya que ocupar las calles porque están ocupadas. Y además, a veces la relación entre la ocupación de la calle o las huelgas generales después no se corresponden las elecciones. En España tuvimos 2 huelgas generales antes de las últimas elecciones generales, el 15M, etcétera, pero el Partido Popular tuvo la mayoría absoluta. Y, por lo tanto, yo creo que de lo que se trata es intentar levantar una alternativa desde el suelo, con la gente, para que la gente entienda que es posible una alternativa. La alternativa está al alcance de nuestros dedos. Lo que pasa es que hay fuerzas muy poderosas que no quieren que esa alternativa la podamos tocar. Muy, muy poderosas. Y, en fin, yo soy optimista en el sentido de que es posible, sería posible, refundar este proyecto europeo para devolvérselo a las personas que al fin y al cabo se construyeron para ellas, que son los hombres y las mujeres de Europa. Muchas gracias. Gracias también, Billy, por tus reflexiones. Tenemos muy poco tiempo y las preguntas que han llegado, como es la tónica, también son muy interesantes y muy incisivas. ¿Con cuánto dispondríamos? ¿15 minutos, más o menos? Entonces voy a tratar de sintetizarlas. Voy a dejar para el final 2, porque van dirigidos a todos y en su condición de eurodiputados. Y si les parece, 2 preguntas a cada uno, con el ruego de que sean breves en la contestación. Volvemos a repetir el mismo orden. Teresa, 2 cuestiones. ¿Quién gobierna en Europa, el pueblo o los mercados? ¿Cómo avanzar si se empobrece la sociedad y se enriquecen ilícitamente políticos y empresarios? Y la segunda, ¿por qué en España los techos de cristal, el gap salarial, por el factor género, son tan difíciles de romper? En el último informe se señalaba esto, ¿no? Son preguntas de estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide. Bueno, voy a empezar por la segunda. No solo en España el techo de cristal afecta en España, pero afecta a toda Europa. Yo estoy totalmente de acuerdo con que ese techo hay que romperlo, porque en vez de un techo de cristal parece un techo de cemento, ¿no? O sea, no es normal que las mujeres o que las chicas tengan mejores resultados que los hombres en la universidad, que se gradúen tantas mujeres y luego no lleguen arriba. Es evidente que en Europa estamos intentando legislar en ese ámbito. Lo que se está intentando hacer con las empresas es también incentivarlas y dar todo tipo de beneficios fiscales, todo tipo de beneficios para que contraten mujeres. ¿Cuál es el grandísimo problema que hay?
que al no existir lo que hablamos siempre, la conciliación laboral, ¿qué es lo que pasa? Que como no se concilia, pues entonces las mujeres, ellas mismas, en muchos casos son ellas mismas las que se ponen esos límites. Cuando le ofrecen algo importante, tienen miedo y dicen que no, porque saben que a lo mejor no van a poder responder, pero no es una decisión de la mujer, es que sabe que no se encuentran luego con ayuda. Por lo tanto, yo considero que en algún modo hay que obligar a las empresas, o sea, hay que intentar que las empresas lo hagan de modo natural, pero como no lo hacen en puestos directivos, sobre todo directivos de gran altura, y porque yo creo que es una pérdida de, o sea, el potencial que tienen las mujeres, y más ahora en época de crisis, de decidir, pues es una pena que eso se corte y ese potencial social no esté dentro. Por lo tanto, yo sí creo, y desde luego que tengan claro, quien ha hecho la pregunta, que en Europa se legisla muchísimo sobre el papel de la mujer y el papel de la mujer en las empresas y de dónde llegan, pero el problema grande que tenemos es el tema de la conciliación y, como ya hablaba antes, de la brecha salarial. En cuanto a la pregunta sobre los mercados, bueno, yo creo que sí, que es evidente que ahora mismo gobiernan en gran parte los mercados, estamos un poquito así, parece que los ciudadanos y todos nosotros somos peleles, pero eso no quiere decir. En mi intervención anterior dije más de 20 medidas que se están haciendo en Europa, en la Unión Europea, en la Unión Monetaria, Unión Fiscal, se está intentando unión presupuestaria para hacer algo. Yo debería, y quiero decir una cosa, que yo creo que hablando mal de Europa todo el santo día y diciendo no solamente lo que Europa hace mal y hablando de lo que hace mal la derecha y de lo que hace mal la izquierda, para mi gusto no ayudamos a los... Yo sí estoy de acuerdo con Luis en cuanto dice que lo que de estos dualismos, lo que existe en Europa es una enorme falta de solidaridad, pero no solo en el tema económico, sino también en el tema de la inmigración, el tema de cuando hablamos de la primavera árabe, que se dijo que entraba por Italia y todo eso y se cortaron las fronteras y dijeron que no dejaban que subieran para arriba, porque Alemania y todo eso decía, os apañáis, os entra a vosotros, los países del Mediterráneo, ustedes la haréis, si nos pero claro, nosotros tenemos fronteras marítimas que no se pueden controlar como las fronteras terrestres y ellos no controlan. Ese sí es un tema importante que habría que solucionar, pero también hay que decir muchísimo las cosas buenas que se hacen en Europa, que si no se hicieran, como es la política de cohesión, como es la política agraria, como es acuerdos comerciales, que aunque algunos, como ha dicho Billy, estoy de acuerdo, respetan los derechos humanos, pero es que cuando hay la crisis que hay ahora, desde luego no tiene que pasar por los derechos humanos, pero entonces tendríamos que dejar de trabajar con China, que es el país que menos respeta los derechos humanos del mundo entero. Y ahí estamos todos, que cada vez que viene un chino, todo el mundo ahí porque sabe que trae dinero y si no, no hay dinero para que la gente trabaje y muchas cosas. Es fácil hablar, pero lo que tenemos es que darle un mensaje fuerte de esperanza a la gente, de decirle a los ciudadanos que es mejor esta Europa, que la queremos cambiar, intentar cambiarla entre todos, pero desde luego que es mejor Europa que no tener nada. Muchas gracias, Teresa. Luis, 2 preguntas también condensadas. Hay varias, pero se pueden resumir en una. Teniendo en cuenta las próximas elecciones de la Unión Europea, que nos preocupan a los 2 lados de la mesa, ¿quién cree usted que es capaz de enfrentarse a las políticas de Merkel? ¿Cree que Mariano Rajoy tendría fuerza suficiente? ¿Por qué cada vez tienen más poder las camisas doradas en Europa? ¿Las qué? Las neonazis. Las camisas doradas se refieren a aura dorada en Grecia. Esa es una de las primeras... Sí, bueno, ha puesto camisas doradas en Europa. Y la segunda, ¿cree que los países del norte apoyarían más a los países del sur si estos mejoraran los procedimientos de gasto público, Hacienda, eficacia y eficiencia y mejoraran sus procesos de auditoría? Eso es. Bueno, hay un suelo común a las preguntas que Magdalena me ha leído, creo, en el sentido de incidir en el tema norte-sur y por qué el norte desconfía y, por tanto, exige más al sur, que nos llevaría muy lejos en la explicación, pero durante las épocas de bonanza y también de burbuja, pues todo el mundo sabe que tanto el sector privado como el público
se endeudaban. De endeudarse no es malo, es una forma de financiación, porque te endeudas porque sabes que vas a tener después ingresos, directos o indirectos, y vas a poder pagar esa deuda contraída. Pero ese mismo concepto que acabo de decir es aplicable al acreedor y al deudor, al que presta y al que recibe. El problema de esta actitud de Alemania es que no considera que tenga una obligación por haber prestado más de lo conveniente o sin las garantías que son normalmente exigibles, no garantías de usurero, pero sí garantías de que vas a recuperar el dinero que has prestado. Pero si no lo recupera, habrá que tener un acuerdo entre el deudor y el acreedor y no poner toda la carga en el deudor, ¿no? Sino que establecer, bueno, todo el mundo lo sabe, porque en el sector privado es igual. Si tú le debes algo a alguien, pues le dice a ese alguien, mira, yo no te puedo pagar en los términos que hablamos aquel día, pero vamos a establecer unos plazos, si puede hacerme una quita, me lo haces, si puedo. Pero esa rigidez de Alemania con relación de la banca alemana encabezada por el Bundesbank es excesiva y es casi diría usurera, ¿no? en la exigencia de países y de sectores públicos y privados que no pueden más. Es que si tú estrangulas al deudor porque te cabrea que no te paga, pues ya no vas a cobrar nunca, porque lo has estrangulado y lo has matado, pues ¿cuándo vas a cobrar, no? O sea, eso es algo que no nos imaginábamos hace unos años que pasaba. Permitidme una digresión solo muy breve, porque además lo tenéis en Internet, discurso de Helmut Schmidt, el ex canciller alemán, en el último congreso del SPD, del Partido Socialdemócrata Alemán. Helmut Schmidt tiene 90 y tantos años y ha vivido todo en Alemania desde el 1945. Y él sostiene una tesis que no es suya, es de toda esa generación que reconstruyó Alemania después de la catástrofe hitleriana, de dimensiones universales, ¿no? Pues esa generación es, pero no era la izquierda solo, socialdemócrata, también la democracia cristiana consideró que Alemania tenía una culpa, una deuda, no solamente económica, ¿no?, con el mundo, sobre todo con Europa, que tendría 100 años para pagarla. Es que Schmidt lo dice así. Es que él no es partidario de que Alemania entre en el Consejo de Seguridad como pretende ahora, porque todavía no ha purgado las culpas de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso de ahí deduce, lo simplifico mucho, ruego, está en español además el discurso, además del alemán y en inglés, es un discurso impresionante, en el que dice a Merkel, usted está traicionando el espíritu con el que se creó la República Federal de Alemania y usted está haciendo que Alemania sea de nuevo odiada por el resto de Europa, cuando nuestro principal valor añadido a partir de 1945 fue hacernos perdonar y hacernos queridos y hacernos admirados, como así lo ha sido durante 30 años. Y eso vale mucho más que los millones que ustedes supuestamente van a recuperar de lo que prestaron. Bueno, como ocurre siempre cuando no tiene uno un papel delante, quizás me he ido un poco por la rama, pero que explica un poco el espíritu del tema de la deuda. El tema del déficit y de la deuda es importante, pero no puede ser un valor absoluto que quite todo lo demás. No te puedes cargar la sanidad pública, la educación pública, las pensiones en aras de un déficit cero. Eso además es imposible, pero bueno, es que además sería catastrófico, está siendo ya catastrófico y letal. Ahora, yo termino, perdona Magdalena que me haya extendido un poco, termino con un concepto que ha apuntado Teresa, en el sentido de que Europa, que no hay que perder la perspectiva. Incluso hoy Europa es un espacio de libertades, de prosperidad, de derechos humanos, de cohesión social muy superior a cualquier otro espacio del mundo. Lula, el presidente de Brasil, decía
cuando era presidente, y lo seguirá diciendo, le decía a los europeos: guárdense ustedes de cargarse ese invento, ese es un patrimonio inmanente de la humanidad. Se refería a la Unión Europea. Antes me preguntaba alguien, es muy admirada fuera la Unión Europea. Y claro, cuando hablan de China como el país del futuro, ¿cómo el país del futuro? Un sistema de partido único, donde no hay derechos laborales, ni derechos sindicales, ni derechos humanos de ningún tipo, ¿es el ejemplo que tenemos que imitar? No, otras cosas de China sí, pero desde luego no el modelo de ninguna manera. Ahí no puede ir la humanidad. Tenemos que perfeccionar la Unión Europea, pero es el sistema, digámoslo en términos pesimistas, menos malo, incluidos los Estados Unidos, menos malo de los existentes. Lo que pasa es que somos también, porque esa es una característica europea, muy, muy autocríticos, y debemos serlo, ¿eh? Muchas gracias. Dos últimas preguntas para Billy y luego hay dos para a ver quién se atreve a contestar de los de la mesa. Los ciudadanos confían cada vez menos en la Unión Europea. ¿No será porque priman los intereses económicos y se han olvidado los sociales? ¿No tendríamos que reforzar la solidaridad y la cohesión ante todo y sobre todo? ¿Cómo podemos conseguir una Europa de las personas, una Europa del bienestar, si se continúa flexibilizando los empleos y empeorando cada vez más las condiciones laborales? ¿No será que hay dentro de Europa determinados intereses contrapuestos que impiden conseguir una unión sólida? Lo que perjudica a un país beneficia al otro y a la inversa. Sí, bueno, yo creo, en mi exposición lo intenté más o menos plantear. En estos momentos lo que prima la Unión Europea es que se intente resolver una acumulación de capital en muy poco tiempo, en muy pocas manos. Y desde ese punto de vista, esa acumulación de capital está en manos de la gran banca, del sector financiero y las transnacionales. Esos son los que están dirigiendo hoy la Unión Europea. ¿Es posible cambiarlo? Sí, pero para cambiar eso hace falta reorientar toda la política económica de la Unión Europea. Hoy está consensuada en los distintos tratados, desde el Tratado de Maastricht hasta el de Lisboa, pasando por el Pacto de Estabilidad, pasando por la reforma de nuestra Constitución, pactada por PP y Partido Socialista, para poner a sangre y fuego que lo primero que hay que pagar son las deudas, a costa de todo lo demás. A costa de hospitales, escuelas, universidades, investigación y desarrollo, a costa de todo. Lo primero, pagar la deuda. Una deuda que no hemos creado nosotros. No nosotros. Es el resultado de una estafa financiera. Pero para eso hace falta cambiarla. ¿Cómo? Nosotros sugerimos un método, llamar a unas elecciones constituyentes. Emplazarnos a la ciudadanía a decir, señores, dejamos en sus manos el proceso constituyente de la Unión Europea, emplazando a un Parlamento que redacte una Constitución y debatir, luz y taquígrafos, los representantes del pueblo europeo, qué quieren, sobre qué base quieren, sobre qué pilares quieren llegar al pleno empleo o la cohesión social y territorial. Nosotros ahí tenemos muchas ideas que serían realizables. Pues la moneda única con un tesoro público. Ahí ya se acabó toda la historia de Alemania, se acabó con el tesoro público. Ya no sería la referencia el marco alemán. Que se pudiera devaluar la moneda para controlar la inflación. Y recogiendo la filosofía de cualquier crisis keynesiana, que no es marxista, aunque yo soy marxista, pues inyectar dinero público, como está haciendo Obama, que no es comunista, que no es socialista. Inyectar dinero, millones y millones de dólares a la economía. Y cuando se pone en peligro una institución, una fábrica que sea un símbolo del empleo, como General Motors, inmediatamente decreto presidencial, nacionalizar esa empresa para que no se pierda. Esa filosofía está contrapuesta a la filosofía que nos imponen a sangre y fuego de la Troika, de este golpe de Estado que ha dado la Troika, de la Comisión Europea, el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional, contrapuestos. Por lo tanto, yo creo que es posible, pero para eso hace falta, como en la física, factores de fuerza. Hoy los factores de fuerza para el cambio son los que son. El despertar en Grecia, Syriza,
la fuerza política parecida Izquierda Unida, nuestro homólogo, está tocando a las puertas del poder frente a la coalición de la derecha y la socialdemocracia, que quieren seguir con la política de austeridad. En Francia hay un repunte, se quitó a Sarkozy gracias a los votos del Partido Socialista y el Front de Gauche, y la única posibilidad es tener más fuerza. Y ustedes, el soberano, pues tendrán que decidir hacia dónde quieren ir. Y por lo tanto tenemos ahí una cita en 2014 que será importante, porque ahí sí que el pueblo europeo tendrá que decir qué orientación pretenden y quieren para la Unión Europea. Bien, no sería buena moderadora si no le hiciera a los participantes en su condición de eurodiputados y de políticos en activo 3 preguntas que van dirigidos a cualquiera de ellas y que son bastante críticas. Hemos hecho crítica de la Unión Europea, también vamos a hacer crítica hacia adentro. ¿No le parecen excesivos los sueldos y gastos de los eurodiputados? ¿Les afecta a cada uno de ustedes en sus preocupaciones que los intentos de solucionar la crisis no sirven y que los gobiernos, incluido el de España, lo que pretenden es satisfacer a la Unión Europea en lugar de satisfacer a sus ciudadanos? En el mismo sentido, Europa exige mejoras en el control del gasto público. ¿No creen que la financiación privada de los partidos políticos provoca contraprestaciones ilícitas en la contratación pública, que supone a su vez un mayor gasto para las cuentas públicas? Y una tercera, que está en relación, viene a colación con lo que hemos comentado, la cuestión prejudicial que acaba de solucionar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, a propósito de los desahucios. ¿No cree que la respuesta de la Unión ha llegado un poco tarde? Si se hubiese presentado una reclamación por parte de un desahuciado, ¿se hubiese intervenido? ¿Creen que los partidos políticos han actuado de manera correcta y a tiempo para atajar este drama? Por lo tanto, financiación de los partidos, cómo afecta, sueldo de los eurodiputados y la preocupación por satisfacer más los intereses económicos de la Unión que las de la ciudadanía y la capacidad que se tiene por parte de los partidos políticos para actuar ante preocupaciones y dramas tan claros como son el del desahucio. Yo, si quieren, puedo hablarle, aunque independientemente que los demás luego vuelvan a hablarlo, una cuestión es la cuestión sobre el tema de los desahucios. Yo creo que sí, que se ha actuado un poco tarde. De hecho, llevamos bastante tiempo hablando sobre eso. Todos los partidos han dicho que deberían haberse activado antes, eso lo han reconocido. Gracias a Dios, ahora que la Unión esta era una ley que estaba ahí ya puesta desde hace 20 años y al que el ciudadano se ha referido. Refiriéndome a esto, porque ahora ha pasado en un tema de desahucios, pero puede pasar en cualquier otra cosa y es importante. Y no ha habido diligencia y no hay rapidez, porque es que la Unión Europea es enorme y desde que se pone una cosa en práctica hasta que se lleva a cabo pasa mucho tiempo, no tiene la agilidad que el ciudadano necesita. Eso lo dije en mi anterior intervención. Existe una comisión de peticiones donde se puede, cualquier ciudadano con una serie de firmas o cualquier ciudadano simplemente que crea que se le ha vulnerado un derecho que Europa le garantiza y que la Unión Europea garantiza, puede ir. O sea, yo tengo casos de impagados de la construcción, de asociaciones de todo tipo, de temas de ley de costa, de gente que cree que se han vulnerado sus derechos, pero en infinidad de casos y funciona y luego se da una respuesta. Pero yo creo que sí, que deberían de haberse ido más. A mí, yo lo que sí me quedo es con el mensaje que se ha lanzado a partir de ahora y que la ley se va a acoplar a la ley que se ha obligado y, por lo tanto, este ha sido un caso en el que la Unión Europea ha tratado bien. Yo quiero, aunque sea muy, muy rápido y aunque no haya hecho esa pregunta, pero no puedo irme de aquí sin decirlo, no tiene nada que ver, pero como si hay periodistas, lo quiero decir, el día 20 va a haber una sentencia al Tribunal Europeo de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. Esa es una cosa que está en la calle y no solo de víctimas de terrorismo, que a mí me afecta particularmente, pero de todo tipo de víctimas, porque también hay criminales que pueden salir a la calle y el tribunal se va a pronunciar al respecto de esta. Ahí también la ciudadanía se tiene que pronunciar. No puede ser lo mismo un criminal o una persona que hace un robo mata a una persona que uno que ha matado a 25. Ahora este tribunal
tribunal nos puede decir a nosotros en España que se hace esta interpretación de la ley para que el hombre o la mujer que ha matado a 25 personas no salga a la calle, lo cual es legítimo, que no se le dé el mismo trato en beneficios penitenciarios que a uno que ha mandado una, y si Europa dice ahora eso, nosotros tenemos que sacar 60 criminales a la calle, de los cuales 40 y tantos etarras y otros que no son etarras, son violadores, el violador del ensanche, otro tipo de personas que han hecho mucho daño. Eso también es una cosa que nos afecta y que también deberíamos como ciudadanía responder. Hay muchos casos que no son solo económicos, porque yo que trato justicia, la mala justicia, y la gente se queja mucho también de ese tipo de cosas. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Sí. Era para ella. No, No, yo ya he hablado para vosotros. las tres preguntas se formulaban a los tres Bueno, ponentes. vamos en el mismo orden, si te parece. Claro. Así tú tienes la ventaja de cerrar el... Como quieras. No, vamos a ver. Reacción de los partidos y de las propias instituciones ha sido mala, tarde y con muchos problemas de ajuste. Y sigue siéndolo todavía hoy. Algunos parámetros se han ido más o menos ajustando, pero otros, como los más graves, como el pavoroso tema del desempleo, que sigue creciendo el desempleo. O sea, que imaginaros a cuándo nos vamos a poner el horizonte de una disminución drástica del desempleo, si todavía cada estadística da, no solamente en España, que es donde más, sino también en el resto de la eurozona, ¿no? Tardía, ¿por qué? Porque las instituciones europeas se encontraron, los expertos, los técnicos, los políticos, con una crisis de unas características desconocidas hasta la época. Cuando estalla Lehman Brothers, nadie daba crédito a que Lehman Brothers pudiera, que era un gigante multitentacular, pudiera desaparecer, pudiera caerse como un castillo de naipes. Todo eso además dio un proceso en dominó, que fueron cayendo una ficha detrás de otra y nada era ya seguro, nada es seguro ni inamovible, todo es posible de cambiar. Hay cosas, por ejemplo, que yo he vivido en el Parlamento en los últimos 9 años, que si me lo dicen hace 7, 6, 5, 4 años, no lo hubiera creído, que el Parlamento, por lo menos el Parlamento, en su mayoría, aceptara la lucha contra los paraísos fiscales, la tasa a las transacciones financieras internacionales, conocida, aunque no es exactamente así, como tasa Tobin, o los eurobonos. Eso ya el Parlamento en su mayoría, estos 3 aspectos de enorme importancia financiera, ya los ha aprobado. Hace solo 3 años se reían de los que opinaban, entre ellos Borrell, que se ha salido, era uno de los que defendían estos aspectos y lo criticaban como radical o como ilusorio, ¿no? Bueno, pues eso ya es aceptado incluso por la derecha parlamentaria. Los gobiernos, unos sí, otros no. Tardará mucho en aplicarse, sobre todo la lucha contra los paraísos fiscales. Digámoslo, porque los parlamentarios tenemos bastante más libertad de expresión que alguien que esté en un gobierno. Pero si tienes algunos miembros de Estados miembros de la Unión Europea que son en sí mismos paraísos fiscales, ¿cómo vas a luchar contra los paraísos fiscales? Tendría que, con perdón, que se van a enterar, tendría que desaparecer Luxemburgo, como mínimo, y no cito otro, que también lo son. Bueno, pues se tendrá que orientar hacia una medida que no hagan desaparecer el paraíso fiscal como un Estado-nación, pero sí hagan desaparecer muchas de las prácticas que son habituales en los paraísos fiscales. Ustedes me preguntarán, pero no da tiempo a explicar todo, por qué la economía ortodoxa consideraba que aunque no lo decía así de explícito, ¿no?, que los paraísos fiscales es una especie de lubrificante de la economía y de las transacciones financieras y hay que seguir manteniendo, que no se puede luchar totalmente contra los paraísos fiscales. Pero, en fin, eso sería un tema más largo, pero estos 3 temas eran temas tabúes hace muy poco tiempo. Le decía a Pepe, que tú estabas fuera, que te ponían verde en el Comité Federal del PSOE algunos, cuando hablabas
por ejemplo, de las tasas financieras, la tasa a las transacciones financieras internacionales, o el papel del Banco Central Europeo como entidad no democrática, no de control democrático y además unidimensional en temas de la lucha contra la inflación y no en otros aspectos, pero que todas esas cosas hoy están mucho más aceptadas que antes, porque a la fuerza ahorcan, ¿no? Eso es lo que... entonces, hombre, sí estoy de acuerdo con lo que algunos han preguntado, que eso no significa que no haya que hacer un esfuerzo, sobre todo, aún más, sobre la racionalización del gasto y el no despilfarro y el control del gasto para la lucha contra la corrupción, por supuesto. Lo cortés no quita lo valiente. Se puede estar poniendo una vela a Dios y otra al diablo, ¿no? Las dos cosas son necesarias. No significa que el despilfarro que vivimos y mucho más la corrupción o las corruptelas haya que tolerarla ni lo más mínimo. También en eso algunos piensan que cierto grado de corrupción lubrifica el sistema. Bueno, yo no sé si lo lubrifica o no, pero de luego lo enmierda y apesta, que da asco, ¿no? Muchas gracias. Estamos fuera de tiempo absolutamente, por lo que ruego que concretemos al máximo. Muy rápidamente. Bueno, la sentencia es muy importante. Yo, en primer lugar, nos da la razón a la gente de Izquierda Unida que hemos estado defendiendo la dación en pago. Son 400.000 familias afectadas. La no transposición de la directiva europea desde el año 93, que es lo que se tenía que haber hecho, afecta al gobierno de Felipe González, de Aznar, de Zapatero y Rajoy, que no la transpusieron. Y la propia sentencia dice una cosa muy importante, y es que pone en riesgo la tutela judicial efectiva, porque los jueces españoles no pueden tener un margen de maniobra para evitar el desahucio. Esto es muy importante. Yo ahora lo que creo, desde luego Izquierda Unida lo va a hacer en el Congreso de los Diputados, es plantear la retroactividad y, en segundo lugar, la iniciativa legislativa popular que está en trámite. Allí nos tenemos que ver todos las caras. En relación a los gastos de los eurodiputados, yo considero que son excesivos. Por eso todos los años mi grupo, no quiero hacer demagogia con esto, no me voy a meter en la ola de descrédito de los partidos políticos, pero sí nuestro grupo parlamentario todos los años en el presupuesto presenta una enmienda para reducir los gastos. Algo que hemos conseguido en el capítulo de viajes, se ha reducido más de un 20%, y por lo tanto yo creo... Y finalmente la financiación de los partidos políticos. A pesar de la Constitución española, dice que los partidos políticos juegan un papel fundamental, un pilar fundamental para la democracia, para la convivencia. Lo cierto y verdad es que somos prisioneros de tal como se hizo la transición, porque yo soy del Partido Comunista de España. Por lo tanto, yo soy un heredero modesto de la gente que luchó por la libertad. Cuando conseguimos la Constitución, nosotros teníamos que estar de alquiler, porque no teníamos patrimonio, a pesar del mandato constitucional. En Portugal se hizo el tránsito de la dictadura a la democracia, devolviendo patrimonio a todos los partidos políticos. Y, por lo tanto, nunca han tenido problemas de financiación, porque siempre han sido públicos, transparentes. Y lo que planteamos desde Izquierda Unida es un sistema de financiación transparente y público, que las multinacionales, las empresas y los banqueros no puedan dar las subvenciones para convertir de portavoces de la gran banca a determinados partidos políticos con donaciones erradas, con contabilidades paralelas, contabilidades BES, opacas, que se escapan al control del Tribunal de Cuentas. Y, por lo tanto, en fin, yo espero y deseo que podamos alcanzar la transparencia total desde un punto de vista de la financiación pública de los partidos políticos. Teresa pone un pequeño... Para que no crean que uno no quiere contestar ciertas cosas que pueden ser un poco antipáticas, por llamarlo, no antipáticas, críticas, pero bueno, no, en cuestión de los gastos, como está diciendo, pues en la mayoría estamos todo el día votando cosas y haciendo en intentar reducir, se está reduciendo muchísimo en cuestión de viajes, de gastos, de congelación, de sueldos, de cosas, sí que se está moviendo, luego
otro tema de gastos que nosotros estamos de acuerdo es que la duplicidad de sedes, por ejemplo, tener sede de Bruselas y tener sede de Estrasburgo, eso lo consideramos un gasto inútil, enorme, no inútil porque cuando se hicieron los tratados se hicieron para que también fuera Francia, para que también, porque fueron los países fundadores y eso está escrito así, habría que cambiar los tratados. Nosotros seguimos votando para que si hubiera solo una sede se cortaría muchísimo todo ese gasto de tener que mover todo el personal, todo ese tipo de gente y por supuesto el sueldo de los diputados. Pues sí, pues el día que se reduzca, pues ahí estaremos y si ustedes nos votan y creen en nosotros, seguiremos yendo. Yo solo le puedo decir a nivel personal que desde luego yo no estoy ahí por dinero, absolutamente no, y lo digo con toda la sinceridad del mundo y que me encuentro una afortunada de poder cobrar y cobrar bien por lo que hago y estar ahí, pero que si fuera mucho menos lo seguiría haciendo lo mismo y eso no le quepa duda a nadie. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Billy. Y sobre todo, muchas gracias a todos los asistentes. A continuación, realizaremos un breve receso de 5 minutos de duración para seguidamente continuar con la ponencia de clausura de estas jornadas que la pronunciará don Josep Borrell Fontelles, expresidente del Parlamento Europeo. La ponencia se titula ¿Por qué Europa y por qué la crisis? Y finalmente el presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia Navarro, realizará la clausura de las jornadas Los desafíos de la Unión Europea. Muchas gracias.